En este vídeo vamos a analizar y a desmontar las mentiras de Donald Trump sobre los aranceles que le acaba de imponer a todo el mundo. Aparece en rueda de prensa, como de costumbre, pomposa y casi cinemática, con esta construcción, con las banderas de Estados Unidos de fondo, un público entregado que le aplaudía cada vez que tenía ocasión, Liberation Day. y nos dice que es el Liberation Day, el día de la liberación. Tiene razón, se equivoca, hasta dónde va a llegar esto, cómo nos va a afectar y sobre todo mucha atención al discurso completamente mentiroso que nos va a presentar a continuación. For a long time. Dice, he esperado mucho tiempo. April 2nd, 2020. El 2 de abril de 2025 será recordado para siempre como el día que renació History was la industria estadounidense, el día que se recuperó el destino de Estados Unidos we began to y el día America que comenzamos again. a hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Os aviso una cosa, siempre que él diga América, yo voy a traducirlo como Estados Unidos, porque América es mucho más grande que Estados Unidos. América trasciende. El país que gobierna este presuntuoso y naranjita multimillonario norteamericano, que ahora va a hacer un relato del estado actual de la economía mundial delirante hasta unos extremos que uno pensaría si tal vez está soñando, porque parece que se pone a sí mismo a los Estados Unidos como si fuese el país más destruido, más acabado, que más lastimosamente ha perdido la carrera de la globalización del mundo entero, que manda narices. Mucha atención a este momento. For decades, our country has been Durante décadas, nuestro país ha sido saqueado, violado, explotado by nations near, por naciones cercanas y lejanas, friend and foe alike. tanto amigas como enemigas. American steelworkers, Trabajadores del acero, trabajadores automotrices, artesanos cualificados estadounidenses, muchos de ellos están aquí con nosotros hoy. really suffered. Sufrieron profundamente, observaron con angustia cómo líderes extranjeros nos robaban los empleos, Foreign cheaters, cómo estafadores extranjeros saqueaban nuestras fábricas foreign scavengers, y como recolectores de basura extranjeros destrozaban nuestro otrora hermoso sueño americano. Tuvimos un sueño americano del que no se oye hablar tanto don't hoy. hear so much about. You did 4 years ago. Lo tuvimos hace 4 años You are now y lo tenemos too ahora. often. Pero no se oye hablar con demasiada frecuencia y durante muchos años y décadas, Our country and its nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años. Pero eso ya no va a suceder. Este es el delirante discurso de Donald Trump que intenta, insisto, presentar a Estados Unidos como si hubiese sido un país saqueado, explotado por líderes extranjeros. Y como si no fuese todo lo contrario. De hecho, Estados Unidos han sido los principales beneficiarios de la construcción de nuestro sistema internacional de comercio, de la utilización de su divisa, del dólar, en todas las transacciones que se hacen en el mundo hoy en día. Una persona que quiera ahorrar, ahorra en dólares. Una persona que quiera hacer comercio internacional, lo hace en dólares. Una persona que quiera introducirse en el intercambio de bienes y servicios a nivel global pasa necesariamente por los Estados Unidos, porque todo el mundo de después de la Segunda Guerra Mundial se construyó en torno a la economía norteamericana. Y ahora este señor nos va a venir aquí a decir que resulta que los Estados Unidos han sido los perdedores de la globalización. Hay que ser cara dura. Pero sobre todo ponerte a hablar de, no, es un país saqueado. Países saqueados se pueden contar unos cuantos. Unos cuantos, por cierto, en América, no en Estados Unidos, en América. Países latinoamericanos, países hermanos de nuestro país, de España, que han sido saqueados de arriba a abajo por precisamente esta potencia colonial o neocolonial que ha sido los Estados Unidos. Este imperio que ha hecho y deshecho en lo que consideraba que era su patio trasero, que es toda América Latina, que han puesto y quitado gobernantes, que han apoyado empresas para que se hagan con los recursos públicos de terceros países, que han saqueado, ellos sí, literalmente, todos los países que han querido, incluso llegando a utilizar o golpes de Estado o el propio ejército, porque a ellos les venía bien. Y ahora de verdad pretende enfrentarse al mundo mientras le pone aranceles a todos, diciéndoles que claro, es que hemos sido muy duros con ellos. Hay que tener poca vergüenza. Esa es la primera y gran mentira. La segunda, empieza a hablar del sueño americano. Y empiezo diciendo que la siesta española se ríe en la cara del sueño americano. Porque si el sueño americano es ser el país cuyo principal motivo de quiebra de las familias es el no poder pagar las facturas de la sanidad, empezamos mal. Pero continuamos.
Ese sueño americano, le voy a dar la razón a una cosa, se ha perdido. Y seguramente tiene que ver con gente como él. Con gente como él por dos cosas. Primero, por multimillonario, porque el sueño americano ha sido para unos pocos que se han hecho de oro. Y en segundo lugar, el sueño americano se lo han cargado gente xenófoba como este señor. Porque Estados Unidos se construyó a partir de la inmigración masiva de distintas partes del mundo, que iban ahí y acudían, eso sí, pensando en ese sueño americano. Salgo de mi país donde no soy nada y podré llegar a un sitio que es la cuna de las oportunidades, donde me podré construir a mí mismo y llegar a ser lo que siempre quise ser. Eso es lo que era Estados Unidos. O lo que por lo menos nos vendían todo su entramado de producciones culturales en películas, series, que te vendían esa imagen de los Estados Unidos. Inmigra aquí, donde tienes todas las oportunidades del mundo y lo podrás lograr. Sin embargo, ahora tenemos a este señor ahí, que lo que hace es tratar como criminales a cualquier persona que haya venido a buscarse la vida. Muchos de ellos también, por supuesto, del resto de América Latina. Los expulsa. Les señala como culpables también del deterioro de su sueño americano. Y les obliga a salir con una mano delante y otra detrás, cuando no deportados en aviones y encadenados a cárceles de Bukele, etc., destruyendo esa idea que en otro tiempo, y utilizando también su nomenclatura, sí que hizo a Estados Unidos grande. Permitir acercarse a todo el mundo para nutrirse con toda esa fuerza de trabajo. Pero es que, es más, si la gente ha perdido más que nunca y está cansada de lo que hay y no hay sueño americano, no es porque los europeos les hayamos puesto aranceles y ahora él nos tenga que responder con más aranceles. No es porque los mexicanos le hayan puesto muchos aranceles. Solo faltaría que ahora diga que los Estados Unidos está peor que México. O porque los canadienses les pongan muchos aranceles. O porque los argentinos, o porque los bolivianos, o los colombianos, o los ecuatorianos. No es por eso. Es porque, a pesar de ser el país más rico del mundo, porque que no nos engañan, que no nos tomen el pelo, evidentemente sigue siendo el país más rico del mundo, a pesar de eso, el dinero que hay en Estados Unidos no se reparte. Y ahí está el problema. En multimillonarios como él. En multimillonarios como Elon Musk, que tiene a su lado sentado siempre, que de hecho le compró Twitter para hacer la campaña, que le facilitó a través de ir repartiendo millones de su cartera una campaña electoral que al final le acabó dando la presidencia de la Casa Blanca. El dinero lo tienen de sobra, pero si han sido el centro del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, todo ha pasado por ellos. Lo que pasa es que todo lo que ha pasado por ellos, y sobre todo a partir de la desregulación económica de los años 80-90, con todo el auge del neoliberalismo, entonces toda esa riqueza, que al principio sí que se empezaba a repartir, y que se repartió cuando se construyó Estados Unidos como una potencia verdadera, y se enfrentaba con la Unión Soviética, todo ese dinero acabó en los bolsillos de unos pocos, como tú, por ejemplo. Y hoy en día son los más ricos. No es por casualidad, los hombres más ricos del mundo viven todos en los Estados Unidos. O una mayoría de ellos. Todo lo de las tecnológicas. Tenemos a Elon Musk, tenemos a Mark Zuckerberg, tenemos a Jeff Bezos, tenemos a Bill Gates. No son pobres. Lo que pasa es que reparten mal su riqueza. Y eso no es culpa de los europeos. Eso no es culpa de los españoles. Eso no es culpa de los mexicanos. Eso es culpa suya y de su sistema político, que se ha construido al fin y al cabo como una especie de reproducción de la oligarquía. Y esto no es una cosa que diga yo solamente. En los propios Estados Unidos, ellos mismos son conscientes de este asunto. Y por eso os voy a enseñar este vídeo aquí de Bernie Sanders, explicando, mejor de lo que os estoy explicando yo, y desde su propia casa, cuál es el problema real de los Estados Unidos, que no se llama España, no se llama Europa, no se llama México, se llama oligarquía. No se ve demasiado en televisión, no lo escuchas hablar aquí en concreto, pero el pueblo estadounidense cree que no es apropiado que tres personas, una, dos, tres, señor Musk, señor Bezos y señor Zuckerberg, tres estadounidenses, tienen más riqueza que la mitad más baja de la sociedad estadounidense, que la mitad más pobre de la sociedad estadounidense. 170 millones de personas. De verdad, tres personas tienen más riqueza que 170 millones de personas. ¿Alguien cree que eso es remotamente apropiado? Y por cierto, esas mismas tres personas, las tres personas más ricas de Estados Unidos, están ahí justo en la inauguración, en la toma de posesión de Donald Trump, detrás suyo, detrás del presidente. Entonces, si queréis saber lo que es la oligarquía,
Sé que hay algún tipo de confusión sobre este asunto. ¿Qué es oligarquía? Bueno, pues empieza cuando las 3 personas más ricas del país están detrás del presidente. Eso es oligarquía, amigos y amigas. Ahí está el inicio de los problemas. Lo que pasa es que Donald Trump ha sido hábil en una cosa: en captar el desencanto de un pueblo. Un pueblo profundamente perdido. Un pueblo con las aspiraciones destruidas, con el sueño americano apagado, destruido, agotado, caducado. Y ha sabido señalar a aquellos que él decide que son culpables, pero que realmente no son culpables, pero ha logrado poner el foco en ellos para desviar el foco de los que realmente están detrás suyo. O de él mismo, que también es uno de estos multimillonarios que se han aprovechado de la gran concentración de riqueza en los Estados Unidos. Os voy a dar un dato. Y ahora seguimos escuchando a Donald Trump, porque ahora va a empezar a hablar de los aranceles y vamos a seguir con el análisis y desmontando algunas mentiras. Pero un dato importante es que tras la Segunda Guerra Mundial, en aquel periodo conocido como los 30 gloriosos, es decir, los 30 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, que fueron la etapa de mayor florecimiento económico, no solamente de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, de Europa en su momento. En aquel momento en Estados Unidos había tipos impositivos a las fortunas más altas de hasta el 90%. Y no era la Unión Soviética, era los Estados Unidos, con gobiernos demócratas y con gobiernos republicanos. Con gobiernos más progresistas y con gobiernos más conservadores. ¿Por qué? Porque sabían que un país se rompe, no por los costados, no por los mexicanos, no por los españoles, no porque no hayas empezado una guerra arancelaria que ahora crees que estás llamado por Dios para hacerla, para Make America Great Again y tonterías varias, sino se rompe por el centro, se rompe por dentro. Se rompe cuando permites ese tipo de desigualdad crónica. Y fue algo que antes de los Estados Unidos funcionaba, lo de grabar a los que más tienen para repartirlo entre los que menos y que hubiese cierta cohesión social, que también funcionaba en Europa, pero que poco a poco se ha ido rompiendo y que ahora, cuando recibimos los resultados de esa política, resulta que a quien señalamos es a México, a España, a Europa y ponemos más aranceles. Una política completamente fracasada. Seguimos viendo lo que dice Trump. It is not going to happen anymore. It's not going to happen. In a few moments, En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica instituting que instaura aranceles recíprocos para países de todo el mundo. reciprocal. That means they do Recíprocos, eso significa que lo que nos ponen a nosotros se lo hacemos. Muy simple, simpler. no puede ser más simple. Que además es completamente mentira. De hecho, el cálculo que ha hecho, y que ahora veréis que ha sacado una tarjeta gigante, una especie de pancarta para ilustrarlo, es falso. Porque está incluyendo datos que no tienen nada que ver, que son simplemente una desventaja, no una desventaja, un desequilibrio comercial, que tiene que ver con que ellos importan más de lo que exportan. Pero eso no ha sido una imposición europea, eso no ha sido alguna imposición mexicana, eso ha sido como Estados Unidos ha gobernado el mundo durante los últimos años. Ellos compraban porque tenían dinero e inundaban el mundo de dólares porque era lo que les interesaba, y ahora de repente nos echan la culpa a todos los demás y nos dicen que nos van a poner los aranceles después de haber construido un mundo en el que básicamente nos imponían a todos el libre mercado y de hecho también destruían en muchas ocasiones nuestras industrias nacionales, que nos lo digan a los españoles concretamente. This is one of the most important days Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, in history. de la historia de los Estados Unidos. Our Declaration of Economic En nuestra declaración de independencia económica está haciendo como una especie de vínculo con el momento de la declaración de independencia estadounidense del Reino Unido. Pues ahora dice que es la segunda declaración de independencia, en esta ocasión económica. Y por eso la está llamando Liberation Day. Está completamente flipado, desquiciado, pero ya sabéis que un ególatra necesita de estos momentos como de iluminación mundial, de yo soy el tipo que ha llevado a los Estados Unidos a su liberación, al Liberation Day. Nada más lejos de la realidad. Eres el pastor que está llevando a garrotazos a un pueblo convertido en borregos, básicamente, que se pegan entre ellos y dicen que la mejor solución es deportar a todos los ilegales, cuando Estados Unidos se construyó a partir de la inmigración y después de ponerle aranceles a todos aquellos. Bueno, a todos aquellos que no, a todos. A todo el mundo. Porque incluso le ha puesto aranceles hasta el señor Milei.
tan defensor de Trump que es, tan querido, tan amigo, pues resulta que hasta él le ha caído un 10% de aranceles. Years, hardworking Americans Durante años, ciudadanos duros trabajadores estadounidenses se vieron obligados a mantenerse al margen, mientras otras naciones se enriquecían y se volvían poderosas, gran parte de ello a nuestra costa. Pero ahora nos toca prosperar y, al hacerlo, utilizar billones y billones de dólares para reducir nuestros impuestos y saldar nuestra deuda nacional. Y todo sucederá muy rápido. ¿Os dais cuenta? Está diciendo, hay que volver a producir en Estados Unidos, pero al mismo tiempo dice que eso va a suponer que reduzcamos millones y millones en impuestos. Es que se está equivocando de lleno todo el rato, porque su agenda es la de hacer más ricos a los ricos. Es de proteger más a los multimillonarios. Porque esa agenda de reducir impuestos, ¿de verdad cree que Estados Unidos será grande de nuevo si no se utilizan las fórmulas que en su momento sí hicieron grande a Estados Unidos, que, como os decía, fueron tipos impositivos hasta del 90% a las grandes fortunas estadounidenses? ¿De verdad alguien se cree que en un país en el que carecen incluso de sanidad pública, lo mejor que les viene es todavía ingresar menos dinero de los impuestos? Lo que pasa es que hablar de impuestos siempre es una trampa. Porque dices, bajar impuestos. No, a mí no me interesa el concepto de bajar impuestos. A mí me interesa el quién de ese concepto. ¿Bajar impuestos a quién? ¿A Jeff Bezos? ¿A Elon Musk? ¿Les vas a bajar impuestos a estos? Que ya pagan una de las tasas impositivas más bajas de la historia de los Estados Unidos y por eso acumulan una riqueza que es demencial, que es hasta asqueroso. Que una persona solo pueda tener tanto dinero como para vivir 1,5 millones de vidas y seguir viviendo sin tener que trabajar el resto de su vida. Es demencial. Por eso sería, ¿a quién le bajan los impuestos? Y la pregunta sería, ¿y por qué no a otro quién le sube los impuestos? ¿A quién? Pues estas grandes fortunas que se están convirtiendo en oligopolios, que al mismo tiempo se convierten, como decía Bernie Sanders, en oligarquía, porque gobiernan detrás de este hombre y básicamente este hombre sigue las decisiones que le piden. Si no, acordaos de la Casa Blanca convertida en una especie de confesionario infame en el que este señor naranja le vendía los coches a su amigo multimillonario, a Elon Musk. Tenía una tarjetita en la que incluso ponía el coche Tesla tal, el coche Tesla cual, el coche Tesla y el precio. Es el mejor coche del mercado, no sé qué. Un presidente de los Estados Unidos haciendo de comercial, de concesionario. Es la decadencia absoluta del imperio americano, pero, y eso es lo importante, amparada por uno de los mayores ejércitos del mundo, porque insisten, nos han maltratado, nos han dejado de lado, parece que es un país que no ha mandado nada en los últimos años, pero sí han sido el centro de todo, solamente que ahora están en decadencia, pero siguen siendo la máxima potencia militar. Por lo tanto, ojo con esto, porque al mismo tiempo que se van a encerrar en sí mismos con estas políticas proteccionistas, también cabe la posibilidad de que todo aquello que no encuentren, porque lo van a tener que pagar más caro, porque se produce fuera de los Estados Unidos, lo arrebaten por la fuerza. Y por eso ahora están hablando de hacerse con el canal de Panamá. Por eso ahora están hablando de hacerse con Groenlandia. De hecho, el otro día fue el vicepresidente J.D. Vance allí, a una base militar. Hizo una rueda de prensa con los militares estadounidenses detrás suyo, diciendo cosas como que esto va a ser estadounidense, porque es el deseo de Donald Trump. O también con este señor diciendo que Canadá va a ser el estado número 51 de los Estados Unidos. Eso es lo que debería aterrorizarnos, porque al mismo tiempo eso lo hace con el amparo, cuidado, de Vladimir Putin, que ha dicho, me parece normal, me parece bien. Que Estados Unidos haga con el control de Groenlandia. No es ninguna locura. Entre ellos se amparan, entre ellos se protegen. Con la acción de hoy, finalmente, podremos hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Más grande que nunca. Más grande que nunca antes. Los empleos y las fábricas volverán con fuerza a nuestro país. Y ya lo ven. Lo están viendo ahora mismo. Impulsaremos nuestra base industrial nacional, abriremos mercados extranjeros y derribaremos barreras comerciales. No tiene sentido que hable de derribar barreras comerciales si lo que está diciendo es que, de hecho, van a poner barreras comerciales. Y en última instancia, una mayor producción nacional se traducirá en una mayor competencia y precios más bajos para los consumidores. Esta, sin duda, será la época dorada de Estados Unidos. Vamos a volver, y vamos a volver muy fuerte muy pronto. Pues ahí está, amigos y amigas, el discurso. Básicamente la justificación, el marco histórico que le ha puesto de estábamos muy mal, pero ahora vamos a recuperar el poder, haremos a Estados Unidos rico de nuevo, como si en algún momento no hubiesen dejado de ser ricos. Porque el problema no es de riqueza.
es de falta de redistribución. Y él lo sabe, y le va bien no decirlo. Porque esa riqueza la disfruta, porque él también es un multimillonario más que evidentemente ¿para quién va a gobernar el multimillonario? ¿Para los pobres o para los suyos? Pues evidentemente para los suyos, que es con quien comparte su día a día y quien le ayudan a estar ahí, por supuesto. De hecho, tampoco está ni siquiera demasiado claro que le vaya a salir ni bien ni a ellos mismos, porque está siendo un jueves negro en las bolsas mundiales. Titula aquí 5 días del país ante un plan arancelario más agresivo de lo esperado. La agresiva ofensiva de aranceles para todos los países anunciado anoche por Donald Trump, mucho más dura de lo inicialmente esperado, ha provocado una sacudida en los mercados mundiales. En la renta variable, la peor parte se la llevan los índices estadounidenses, con descensos cercanos al 4%, en caso del S&P 500 y del Dow Jones, y aún mayores en el caso tecnológico Nasdaq, que pierde más del 5%, en la peor jornada en Wall Street desde septiembre del 2022. No son ninguna broma, caídas del 4-5% en los Estados Unidos. Porque a ver si ahora hay alguien tan ingenuo como para pensar que todo lo que se fabrica en Estados Unidos se puede hacer de principio a fin dentro de los Estados Unidos. Tú puedes fabricar coches en los Estados Unidos, pero no vas a poder evitar que te llegue el caucho de la India, que se hagan los asientos en Alemania, que una parte de la tecnología te venga hecha desde Europa, que la mano de obra al mismo tiempo pues sean mexicanos que están ahí y que igual también los quieres expulsar. No puedes simplemente vivir de la voluntad de que todo sea producto nacional y estadounidense de principio a fin. ¿Eso quiere decir que van a parar la producción? No, la producción va a seguir. Lo que pasa es que para muchos de estos elementos, que es normal que una economía globalizada vengan de aquí, vengan de allá y se junten en una fábrica, van a tener que pagar más por esos productos. ¿Y eso quién lo va a notar? Pues el consumidor final. Porque si antes para comprarte un coche en los Estados Unidos te costaba X, ahora te va a costar X más el 10, 20 o 25% de aranceles que les ha puesto a cada uno de los países. Cuando no a todos, porque ha sacado básicamente una tabla, la estáis viendo aquí, la tabla, y ha puesto aranceles a todos los países, incluso ha hecho ridículo tan grande como ponerle también aranceles a Heard and McDonald Island, que dice que ¿qué es esto de las islas Heard and McDonald? Bueno, pues resulta que si te vas a los datos, ¿quién vive en las islas McDonald, Heard and McDonald? Pues nadie. De hecho, están deshabitadas. De 0 a 14 años no hay, de 15 a 64 no hay, de 65 años no hay. Le ha puesto aranceles a una isla en la que como mucho viven focas. ¡Focas! Una isla en medio de la nada. De la absoluta nada. En el sur global. Focas tienen que vivir ahí. Y el tipo es tan ridículo que es que lo ha puesto en la tabla esta, en una de las tablas que ha sacado diciendo todos los aranceles que va a poner. Bueno, a la Unión Europea un 20%, a China un 34%, a Japón un 24%. Además, aliados naturales de Estados Unidos. O sea, China evidentemente no se lleva muy bien, de hecho es su principal adversario comercial. Pero Japón, que son aliados militares, además un 24%. A Vietnam, que también son unos aliados en la zona, para intentar contrarrestar a China, un 46%. A Taiwán un 32%. Que se supone que también son protegidos de los Estados Unidos porque están enfrentados con China, da igual, un 32%. A India un 26%, a Corea del Sur un 25%, a Tailandia un 36%, a Suiza un 31%, a Indonesia un 32%. A Brasil y a Reino Unido algo menos, un 10%, pero también un 10%. Da la sensación de que al frente de los Estados Unidos ahora mismo hay un mono con una escopeta. Y tal vez más que de sensación es realidad. Porque tú cuando después ves cosas como... ¿Os acordáis? Estaban haciendo un ataque contra los rebeldes del Yemen, los hutíes, y resulta que van y se equivocan y primero utilizan un entorno no seguro para hablar de esas operaciones secretas, extremadamente secretas, que son operaciones militares de alta envergadura. Utilizan una aplicación que se llama Signal, que es como una especie de WhatsApp, mejor encriptado, pero que al final todo el mundo te puede descargar en el teléfono móvil esa aplicación. No tiene sentido que se hablen ese tipo de cosas. Y después, es más, se equivocaron y metieron a un periodista. Metieron a un periodista, además un periodista crítico en el grupo, que lo metieron ahí, se cayó y de repente leyó cuál era el plan perfecto de principio a fin. Y que por lo tanto lo sabía todo. Cuándo iban a atacar, cómo iban a atacar. Después del ataque se felicitaron, hasta mandaron emojis de la bandera norteamericana diciendo buen trabajo, chicos. Y un periodista ahí metido. O sea que, ¿por qué digo esto? Porque da la sensación de que son aficionados. O sea, es política mediocre. Por lo tanto, tampoco pensemos que hay alguna especie como de
conspiración o idea definida de lo que pretende esta gente. Están improvisando y de la peor manera posible. De la peor manera posible. ¿Y esto va a tener consecuencias? Pues probablemente. Y espero que sean consecuencias negativas para Donald Trump. Porque su país lo más probable es que sufra con esta decisión, a no ser que se acobarde y se eche para atrás. Pero entonces ya su credibilidad, que ya está por los suelos, pues iba a acabar en absolutos mínimos. Pues que cuando el pueblo sufra, cuando el pueblo, espero que en algún momento se dé cuenta de que lo que estábamos escuchando a Bernie Sanders tiene mucho más sentido que esa idea de, siempre mucho más sencilla, el problema de todos mis problemas son los inmigrantes y son los países extranjeros que van contra mí porque me odian, a pesar de que tú hayas sido el principal beneficiario de la globalización, y se den cuenta de que no, que el problema es interno, que el problema tiene que ver con sus élites y que su presidente naranja es el máximo exponente de esas élites que les han hecho la vida imposible y que han acabado con su sueño americano. Os leo los comentarios a ver qué opináis sobre todo este disparate global en el que nos estamos metiendo de lleno ahora mismo. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí, por si los queréis ver. Adiós.